proceso guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Hola, mi nombre es Diego Alejandro Rafael Durán y el día de hoy les voy a explicar quién fue Pascual Ortiz Rubio. Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, nacido el 10 de marzo de 1877 y fallecido el 4 de noviembre de 1963, fue un ingeniero topógrafo mexicano, geógrafo e historiador. Fue un presidente de México entre 1930 y 1932, pero renunció por desacuerdos con Plutarco Elías Calles durante el periodo del Maximato. Ortiz Rubio fue un diplomático historiador mexicano que obtuvo el título de topógrafo en 1902, luego de realizar estudios de ingeniería en la Escuela Nacional de Ingenieros de México. Su carrera en la política inició en 1920 al ser nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en los gabinetes de la Huerta. Fue nombrado embajador en Alemania y en Brasil. Luego de sus cargos políticos no pararon, sino que se fue acercándose más a la presidencia. Fue diputado federal bajo el gobierno del presidente Francisco Madero y en el mismo año en que ejercía como diputado fue encarcelado. Al pasar el tiempo y luego de ser liberado, Rubio se afilió al constitucionalismo y tomó posesión de la gubernatura de Michoacán. Al finalizar su periodo de gobierno, se afila al Plan de Agua Prieta y fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. El 5 de febrero de 1930 asumió el cargo de presidente de la República. Durante su gobierno se desarrolló la Comisión Nacional de Turismo y además inauguró la carretera México-Nuevo Laredo. Pero su estadía en el gobierno hizo que Rubio se enfrentara a situaciones poco desagradables, como varios atentados en los que tuvo que hacer frente, los cuales le dejaron varias heridas en su rostro. Al tiempo, no le quedó de otra más que abandonar la presidencia debido a la presión que era sometido por fricciones con el gabinete. De esta manera comenzó a viajar. Primero, radicó en Barcelona, España, donde él y su esposa establecieron un negocio de libros y una tabaquería. Posteriormente, Ortiz Rubio se traslada a Egipto, lugar en el que permaneció por 6 meses mientras estudiaba los sistemas de riesgo que los ingleses habían llevado a ese país. Fue embajador en Alemania y Brasil. Estando en Alemania, el presidente Obregón le confiere en 1924 la Embajada de México en Berlín. Allá se quedó en el país y con las amistades entabladas entre los más altos mandos del ejército alemán, para su sorpresa y disgusto, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1926, llegó un telegrama que lo mandaba lejos del invierno, hasta Brasil. Desde allí, en 1927, escribió una columna en la que apoyaba la reelección de Obregón en las elecciones presidenciales de 1928, argumentando que Obregón cuenta con la mayoría de mexicanos. Si esa mayoría quiere elegirlo, tiene 2 caminos, el de la ley y el de la violencia. Abramos las puertas del camino de la ley y cumpliremos con nuestro deber republicano, acatando un mandato de la mayoría. Ortiz Rubio permanecería en Brasil hasta que en 1929 el presidente Emilio Portes Gil y Plutarco Elías Calles le solicitaron su regreso a tierras mexicanas para después contender por la silla presidencial. No conocía bien el carácter de Calles, ni por qué se le ofrecía de modo tan desusado la ardientemente anhelada silla presidencial, y dio el brinco, como escribe Fernando Benítez. Según confesión propia, Calles le propuso el ejercicio de un gobierno en el que yo comparta el poder con el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que lanzara mi candidatura y a cuyos postulados me acogeré en todas sus partes. Para algunos autores, su nombramiento se debe a su neutralidad, es decir, la falta de apoyo por parte de partido o de grupo político alguno. Esta circunstancia
lo hacía más manejable para su mentor, el jefe del Partido Nacional Revolucionario, organizado por el propio Plutarco Elías Calles, para agrupar a todos los miembros de la familia revolucionaria y dirigir la acción política mexicana. Así, resultó ser elegido candidato oficial en la Convención de Querétaro de marzo de 1929, frente a la candidatura de Aarón Sáenz. Su participación en la Revolución Mexicana. Pascual Ortiz vuelve a Michoacán y en 1910 se une al movimiento maderista con Joaquín Mas. Como diputado de la 20ª legislatura, sufre encarcelamiento al triunfo del cuartelazo del general Victoriano Huerta. Se adhiere al ejército constitucionalista y alcanza el grado de coronel. Viaja a Estados Unidos para hacerse cargo de la impresión de papel moneda para el gobierno. En 1917 es nombrado gobernador de su estado natal, Michoacán, cargo que ocupa hasta 1920, cuando se afilia con Rafael Pedrajo al Plan de Agua Prieta, encabezado por Álvaro Obregón. Durante su gestión en la gobernatura de Michoacán, elevó a categoría de universidad su alma mater. Fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. En las elecciones presidenciales federales extraordinarias de México de 1929, Pascual Ortiz Rubio, en la portada de la revista Time del 30 de diciembre de 1929, después de haber sido electo presidente, fue el segundo presidente mexicano en aparecer en la portada de la prestigiosa revista. Su triunfo electoral fue considerado como el mayor fraude político de la historia mexicana. El 17 de noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales extraordinarias, organizadas por el presidente interino Emilio Portes Gil, luego del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Durante las elecciones extraordinarias, Ortiz Rubio se enfrentó, por una parte, al candidato obregonista Aarón Sáenz y, sobre todo, se enfrentó a la candidatura ciudadana del ex rector de la UNAM, José Vasconcelos, candidato del Partido Nacional antireeleccionista. Su elección estuvo plagada de irregularidades, fue muy disputada y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que permitieron a Ortiz Rubio convertirse en presidente. En la presidencia de la República, el gabinete de Pascual Ortiz Rubio, y tras su discusión, se convirtió en presidente de México, tomando posesión el 5 de febrero de 1930. Como ya era tradición, Ortiz Rubio posesionó el Estadio Nacional sobre la Calzada de la Piedad. Terminada la ceremonia, el nuevo mandatario se dirigió al Palacio Nacional para instalar a su cuerpo diplomático y recibir felicitaciones. Aunque su régimen fue breve, tuvo gran importancia, ya que reconoció a la Segunda República Española, expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos y delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Pascual Rubio sufrió un atentado al salir por la puerta de honor para dirigirse al automóvil convertible que lo esperaba. Se percató de que el coche de su esposa estaba estacionado y que dentro iba la señora, acompañada por su hermana y una sobrina. «Vente conmigo», invitó don Pascual a doña Josefina. «Mejor vente tú conmigo. Yo en coche descubierto no voy». Él aceptó y se subió al lujoso Lincoln. Y ese cambio de planes le salvó la vida. Y al avanzar el automóvil, un individuo llamado Daniel Flores González disparó 6 veces hiriendo al presidente en la mandíbula. 2 meses duró la convalecencia del presidente Pascual en el hospital de la Cruz Roja. Daniel Flores fue detenido y sentenciado a 19 años de prisión en marzo de 1931 y el 23 de abril del año siguiente la prensa informó que había sido encontrado muerto en su celda de la penitenciaría. Como consecuencia del atentado, padeció un trauma psíquico
que le produjo una neurosis incurable. Después de 3 semanas de hospitalización, durante las cuales estuvo obligadamente al margen de la escena política, esta siguió protagonizada por Plutarco Elías Calles, pese a sus elocuentes declaraciones de abstención política. Cuando el gobierno de Pascual Ortiz Rubio cambió a Santa Claus por Quetzalcóatl en Navidad. En 1930, el gobierno del nacionalismo revolucionario reemplazó a Santa Claus por Quetzalcóatl para celebrar la Navidad. El dios mesoamericano contó con su propia réplica de pirámide. Era 1930 y el nacionalismo estaba muy presente en México. Hacía pocos años que había terminado la revolución, y era esta la razón por la que alabar un personaje extranjero como Santa Claus en Navidad parecía una locura. Por ello, mediante una instrucción presidencial, se invitó en esa fecha a los mexicanos a usar a Quetzalcóatl como ícono de la Navidad. ¿Por qué no? Celebrar a Quetzalcóatl en Navidad suena una locura, y a más de uno le saca una sonrisa, una idea creativa más de nuestros presidentes. El tema es que la idea quizá no sonaba locura si pensamos que los aztecas, aunque no celebraban Navidad, al igual que la mayoría de las culturas prehispánicas, festejaban el solsticio de invierno, ya que éste marcaba el nacimiento de un nuevo ciclo. Así fue como en 1930 Quetzalcóatl pasó de ser un dios a convertirse en la figura oficial de la Navidad en México y en el comisionado para repartir juguetes a los niños en lugar de un personaje extranjerizante y poco identificado con la cultura nacional como Santa. Te puede interesar, ¿cuándo se pone el árbol de Navidad? El encargado de ese mandato fue el presidente Pascual Ortiz Rubio, quien a través de la Secretaría de Educación Pública, SEP, giró instrucciones para que en las escuelas del país se difundiera esta nueva imagen y anunció un magno evento para el 23 de diciembre en el Estadio Nacional, en el cual Quetzalcóatl en persona repartiría juguetes a los niños que se hubieran portado bien. Pascual Ortiz Rubio, y con este mandato, claramente provocó todo tipo de burlas y comentarios, y es por eso que hubo indignación de parte de los demás religiosos, que se escandalizaban porque un dios prehispánico iba a ser el personaje principal de una fecha tan religiosa como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, eran épocas totalmente oficialistas, y algunos lugares empezaron a decorarse con la imagen de este dios prehispánico. En la publicidad también se hizo presente, tanto así que algunos eslogan enseñaban que ese año los regalos podían ser traídos por Santa Claus, los Reyes Magos o Quetzalcóatl por igual. Cuando Quetzalcóatl fue la figura oficial de la Navidad en el evento del Estadio Nacional, al que, de acuerdo con registros de la época, asistieron 15,000 personas, llegó alguien caracterizado de Quetzalcóatl, repartió ropa y regalos a los niños, se cantó el himno nacional, se presentaron bailes tradicionales y todos disfrutaron del evento. Pero de alguna manera, esto demostró que era una locura que una deidad prehispánica o una escultura de piedra fuera la encargada de llevar regalos a los niños de la noche de Navidad. Pascual Ortiz renunció, y con la dinámica propia del maximato, en el que el presidente Calles, el autoproclamado jefe máximo de la Revolución Mexicana, mantenía cuotas importantes de poder, hizo insostenible la presidencia de Ortiz Rubio, por lo que al cabo de 2 años presentó su renuncia al cargo en 1932. Antes de irse, y haciendo eco a la atmósfera de golpe de estado que se respiraba, afirmó: «Salgo con las manos limpias de sangre y dinero, y prefiero irme y no quedarme aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano». Pascual Ortiz Rubio. Los últimos años y su muerte. Pascual Ortiz entregó la presidencia provisionalmente a Abelardo Rodríguez para después viajar hacia los Estados Unidos en 1935. Regresó a México porque el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, quien además era un amigo suyo, lo nombró gerente de la compañía Petromex,
Una vez aquí, se ocupó de atender algunos encargos presidenciales y sus negocios personales, y se dedicó a viajar por todo el país.